Muy bien, pues terminamos con la pregunta 7 y entonces dice que, bueno, pues tenemos un punto invariante con las siguientes fases minerales: cordierita, enstatita, corindón, forsterita y espinela. Se representan las fases en el siguiente triángulo composicional y etcétera. Vale, entonces, bueno, lo primero que hay que hacer aquí es siempre saber qué sistema con qué sistema estamos tratando, ¿vale? Y para saber el sistema, bueno, pues teníamos varias opciones, ¿no? Que podían ser elegir los elementos, elegir los óxidos, ¿vale? Siempre con una condición, que es que tiene que ser el menor número de componentes posibles, ¿vale? Podíamos coger también combinaciones de óxidos, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que funciona. Tenemos por un lado, pues, magnesio, tenemos aluminio, tenemos silicio y tenemos oxígeno, ¿vale? Y estos serían 4 componentes, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre si cogemos los óxidos? Pues que en vez de tener 4 componentes, lo que tenemos son 3, ¿vale? Tenemos MgO, Al2O3, ¿vale? El óxido del aluminio no es AlO, es Al2O3, ¿vale? Y silicio, SiO2. Y entonces, y el oxígeno pues ya estaría incluido, ¿vale? Entonces tendríamos 3 componentes. C sería igual a 3, ¿vale? C igual a 3. Bueno, pues vamos a representar las fases en el siguiente triángulo composicional. Claro, aquí un triángulo composicional, pues dices tú, pues el ACF, ¿eh? Ya, pero es que no hay calcio, ¿vale? No hay hierro, hay magnesio, pero no hay hierro, No sale la sílice en el ACF. Se supone que se proyecta desde él, desde la sílice. Entonces, digamos que no es un diagrama adecuado. El AFM, pues podría ser, pero tampoco nos da un poco igual porque tampoco tenemos hierro, ¿vale? Entonces, elegimos nosotros el triángulo, ¿vale? Ponemos, pues, quiero que tenga SiO2, que tenga Al2O3 y que tenga MgO, ¿vale? Vale, y entonces ahora tenemos que buscar las coordenadas de cada mineral, ¿vale? Entonces ponemos el vértice SiO2, ¿vale? Vértice MgO y vértice Al2O3, ¿vale? Y pues corderita, CDR. Vamos a ponerlo un poco más para acá. Tenemos CDR, CDR o CRD, también estaba puesto así en otro lugar, ¿vale? Bueno, de magnesio tenemos 2 moléculas de MgO, ¿vale? Porque tenemos 2 de magnesio, ¿vale? Entonces, pues eso da lugar a 2 de MgO. Tenemos 4 de aluminio, por lo tanto podemos formar 2 moléculas de Al2O3, ¿vale? 2 de Al2O3 y de silicio pues tenemos 5, ¿vale? 5 de SiO2, ¿vale? Entonces pues tenemos aquí pues eso, 5, 2 y 2. Y el total, acordaos que necesitamos el total, pues aquí sería 9, ¿vale? En el caso de la enstatita, podemos, tenemos un MgO, ¿vale? MgO y un SiO2, o sea que tenemos uno de magnesio, ¿vale? Y uno de sílice, ¿vale? Y 0 de aluminio. En el caso del corindón, pues es Al2O3, que tenemos 1, ¿vale? Esto sería 0 y esto 0. Aquí el total es 2, aquí el total es 1. Seguimos con la forsterita, ¿vale? La forsterita tenemos 2 de magnesio y 1 de sílice, ¿vale? 1 de sílice, 2 de magnesio. Y de Al2O3, 0. Y el total 3. Y luego de espinela, pues SPL, tenemos 1 de magnesio y 1 de aluminio, ¿vale? Sílice 0, 1 y 1. Tenemos dos moléculas de aluminio que nos dan para formar una molécula de Al2O3, de óxido de aluminio. Y el total sería 2. Para pasar esto a porcentajes, pues ya sabéis, ¿no? En el caso de la cordierita,
pues tendríamos 5 partido por 9 por 100, ¿vale? Esto es igual a 56. Luego sería 2 partido por 9 por 100, que esto es igual a 22, ¿vale? Entonces tendríamos que las coordenadas de la sílice son 56, 22 y 22, ¿vale? En el caso de la estatita, pues muy fácil, 50, 50, ¿vale? En el caso del corindón, pues 100. En el caso de la forsterita, pues hacemos el cálculo, ¿no? Sería 1 entre 3 por 100, esto es igual a 33, ¿vale? Y 2 entre 3 por 100, esto es igual a 67, ¿vale? O sea, 1 entre 3 y 2 entre 3, ¿vale? Entonces, de sílice tenemos 33 y de magnesio 67. Y en el caso de la espinela, pues lo mismo, 50, 50, ¿vale? 50. Bueno, pues nos venimos al triángulo, nos acercamos un poco para ver, a ver si se ve fatal. Pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea de dónde quedan los puntos, ¿vale? No los voy a representar exactamente, pero aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con el corindón, por ejemplo, ¿no? Que es el más fácil, ¿eh? El corindón, pues estaría aquí, ¿vale? Entonces sería corindón. Seguimos con, por ejemplo, la espinela, ¿vale? Que está entre magnesio y aluminio por la mitad, ¿vale? Aquí, SPL. Vale, el siguiente sería la forsterita, ¿vale? Que como veis, pues tiene 33 de sílice y 67 de magnesio, ¿vale? O sea, que cae en este ángulo de aquí, pues a 67, más o menos, pues como por aquí, ¿vale? Esto sería la forsterita, ¿vale? Luego tendríamos la enstatita, ¿vale? Que tiene 1 de magnesio y 1 de sílice, o sea que caería más o menos por la mitad, ¿vale? Enstatita. Y luego tendríamos la cordierita, que cae más o menos en 56 de sílice, o sea, un poco más arriba de por aquí, y luego tiene 22 y 22, más o menos la misma distancia, ¿vale? Pues aquí estaría cordierita, CDR. Muy bien, pues ya tenemos representados las fases en el triángulo composicional, ¿vale? El siguiente apartado es calcula el número de reacciones que tendrán lugar alrededor del punto invariante, ¿vale? Entonces, bueno, pues para calcular eso, lo primero que necesitamos es conocer cuántas fases habrá en el punto invariante y luego cuántas fases participan en las reacciones. Y entonces haremos con combinatoria, pues en un conjunto de X fases, de las fases que caen en el punto invariante, cuántas combinaciones cogidas de reacción en reacción podemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues primero usamos la regla de las fases, ¿vale? Entonces, queremos saber el número de fases para f igual a 0, es decir, en el punto invariante es igual a componentes menos f más 2. Y esto es igual a 3, que es el número de componentes, menos 0 más 2, y esto es igual a 5, ¿vale? Y luego tenemos el número de fases en la reacción, es decir, en la curva univariante, pues C menos F más 2, y esto es igual a 3 menos 1 más 2, que esto es igual a 4, ¿vale? Y entonces ahora, pues ya con la fórmula combinatoria, hemos llamado R, ¿vale? El número de reacciones, y entonces pues N sobre K, ¿vale?
sabiendo que n es 5, es el número total, y k es el número de reacciones, de fases que participan en la reacción, ¿vale? Entonces esto es 5 factorial partido por 4 factorial y por 5 menos 4 factorial, ¿vale? Y esto es igual pues, a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 partido por 4 por 3 por 2 por 1 por 5 menos 4, 1, 1 factorial, que es 1, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto y esto se va y entonces nos queda 5, ¿vale? 5 reacciones. Vale, pues ahora vamos a ver la pregunta C, que es determina cuáles son esas reacciones y nómbralas adecuadamente. Entonces, bueno, pues para eso lo que tenemos que hacer es unir mediante líneas las fases en el diagrama composicional, ¿vale? Entonces unimos corindón con cordierita, corindón con estatita, corindón con forsterita y corindón con espinela. Vale, y ahora cordierita con espinela, cordierita con estatita y cordierita con forsterita. Y luego estatita con espinela, estatita con forsterita y forsterita con espinela. Vale. Y ya están todas las líneas uniendo las fases, ¿vale? Entonces vemos una cosa, bueno, veremos varias cosas. Lo primero es que no hay ninguna fase en medio, ¿vale? Por tanto, no va a haber reacciones terminales. Y entonces, como todas las fases se proyectan en el vértice de un poliedro extraño, ¿vale? Pues todas son estables en todos los diagramas, ¿vale? Eso lo tendremos en cuenta para hacer estos triangulitos de aquí, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver los cruces de líneas. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Esto de aquí, ¿vale? Entonces, empezamos con el 1, cordierita más espinela, ¿vale? Igual a corindón más estatita. Y esto sería la reacción forsterita, ¿vale? Porque es la fase que falta. Luego en la 2 tenemos cordierita más espinela, igual a corindón más forsterita, ¿vale? Más fo. Esta sería la reacción en estatita, ¿vale? Porque es la fase que falta. Vale, la 3, cordierita más forsterita, igual la 3A, corindón más enstatita, ¿vale? Corindón más enstatita. Y esto sería la fase espinela, ¿vale? La reacción espinela, ¿vale? Luego la 4. La 4 es enstatita más espinela, ¿vale? En más espinela, igual 4A, corindón más forsterita. Corindón más forsterita. Y esta es la reacción cordierita. Vale, y luego tenemos la 5, que es enstatita más espinela, es igual a cordierita más forsterita. Y esta sería la reacción corindón.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos todas las reacciones nombradas, ¿vale? Entonces, a partir del siguiente diagrama, termina la disposición de las reacciones alrededor del punto invariante siguiendo el método de Steinhauer-Makers, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos estas dos reacciones ya colocadas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vemos la reacción SPL, corindón más forsterita para dar, o sea, corderita más forsterita para dar corindón más enstatita, y la reacción corindón, enstatita más espinela para dar corderita más forsterita. Si nos fijamos, vemos que aquí tenemos enstatita y corindón, ¿vale? Por tanto, al otro lado de esta reacción estarán las reacciones donde falta enstatita y donde falta corindón, ¿vale? Y de hecho aquí tenemos la que falta, la reacción donde falta corindón, y aquí tenemos el campo de estabilidad de la enstatita y la espinela, por tanto, en el otro lado estarán las reacciones donde faltan enstatita y espinela. Aquí tenemos la reacción donde falta espinela, por tanto, vemos que en este campo de aquí tiene que estar representada la reacción donde falta enstatita, ¿vale? Y por otro lado, vemos también que aquí tenemos cordierita y forsterita, y aquí también cordierita y forsterita, de tal manera que en este campo de aquí se tienen que representar esas dos reacciones, ¿vale? Porque tiene que estar por encima de esto y por encima de esto, ¿vale? Tienen que estar esas dos reacciones. Todavía no sabemos dónde, ¿vale? Entonces, bueno, cogemos este color y pintamos la reacción de enstatita, ¿vale? Que ya sabemos que viene aquí porque lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Y cuál es esa reacción? Esta de aquí, ¿no? Donde tenemos corderita más espinela para dar, o sea, corindón más forsterita, ¿vale? Entonces, como el corindón lo tenemos aquí, la reacción donde falta el corindón está aquí, pues aquí tiene que venir esa parte, ¿vale? De la reacción, y como la espinela, la reacción donde falta espinela está aquí, pues el campo de estabilidad de la espinela tiene que venir aquí, o sea que aquí es CDR más SPL, ¿vale? Y así ya tenemos la posición de esta reacción, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahora si os fijáis, a partir de aquí, en este campo de aquí, tienen que estar las reacciones donde falta espinela y corindón, ¿vale? Entonces, digo, cordierita. Entonces, aquí tenemos la de la espinela, por tanto, aquí le toca a la de cordierita, ¿vale? Ponemos por aquí. Y esta sería la reacción donde falta cordierita. Vamos a escribir CBR, ¿vale? Y esa reacción es enstatita más espinela para dar corindón más forsterita, ¿vale? Entonces vemos aquí espinela y enstatita, las reacciones donde faltan esas dos fases, por tanto, este término estará al otro lado, ¿vale? En más SPL, y por otro lado, pues en el otro sitio estará corindón más forsterita, corindón más forsterita. Y luego, pues nos falta la última reacción, ¿vale? Que sería aquí tenemos, fijaos, en este lado de aquí tenemos corindón más forsterita, aquí tenemos la reacción del corindón, pues falta la de donde falta la forsterita, ¿vale? Que vamos a pintar pues, verde. Entonces, pues la tendríamos aquí, ¿vale? Esta sería la reacción donde falta forsterita, que la tenemos aquí, que es corindón más espinela, es decir, aquí está
la parte donde faltan las reacciones, donde faltan esas dos fases, por tanto, la fase de estabilidad será aquí, corindón más espinela, para dar, o sea, cordierita más espinela para dar corindón más enstatita, o más en. Vale, y ya tendremos el diagrama construido, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces con la pregunta E, que es numera los campos divariantes y construye los diagramas composicionales para cada uno de ellos, y luego pues calcula el número de asociaciones divariantes que pueden existir alrededor de ese punto invariante. Entonces, bueno, pues vamos a numerar estos campos, ¿vale? Este sería el 1, ¿vale? Este sería el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el 1 tenemos las fases que tenemos son enstatita, espinela y corindón, ¿vale? Entonces, pero como digo, tienen que estar, al ser, si os fijáis, al ser todas las fases estables, ¿vale? Pues hay que representar todas las fases, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues más o menos tenemos aquí, bueno, sería sello 2, esto es L2O3, y esto sería MGO, ¿vale? Para cada uno de ellos, no lo voy a repetir en todos, ¿vale? Y luego tenemos aquí, pues, el corindón, aquí tendríamos la cordierita, aquí tendríamos la enstatita, la forasterita y la espinela, ¿vale? Y tenemos que unir enstatita con espinela y con corindón, ¿vale? Entonces, pues unimos espinela con enstatita, ¿vale? Y espinela con corindón, ¿vale? Estas dos líneas son impepinables, ¿vale? De este campo, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que unir el resto de líneas, ¿vale? Porque tienen que quedar triángulos, ¿de acuerdo? Y esta de aquí. No podemos unir forsterita con cordierita porque tenemos la enstatita y la espinela en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos queda esta configuración. Vamos al campo 2 y entonces, bueno, pues volvemos a poner aquí la cordierita, el corindón, la espinela, la enstatita y la forsterita, ¿vale? Y aquí tenemos que unir, pues, cordierita con espinela, ¿vale? Cordierita con espinela y espinela con enstatita, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este triángulo de aquí formado, ¿vale? Y luego, bueno, pues volvemos a unir corindón con cordierita y espinela con forsterita, ¿de acuerdo? Y aquí la diferencia, pues vemos claramente cuál es la reacción, ¿no? Corindón más enstatita, ¿vale? Que son estables en el 1, para dar lugar a cordierita más espinela, ¿de acuerdo? Estos son los triángulos. El paso de 2 a 3, pues es, vamos a ver, tenemos aquí cordierita, espinela, enstatita, forsterita y corindón, ¿vale? Entonces tenemos que enstatita y espinela, ¿vale? Enstatita y espinela reaccionan para dar cordierita más forsterita, ¿vale? Entonces cordierita y forsterita pues estarían unidos, ¿vale? Y luego además tenemos que unir cordierita y espinela, ¿vale? Entonces tenemos este triángulo de aquí. Este triángulo de aquí. Pero también tenemos que unir enstatita con cordierita y también tenemos que unir corindón con cordierita, ¿de acuerdo? Y no podemos unir nada más. Vale. Y vemos que la reacción es, pues eso, enstatita más espinela para dar
cordillera más forsterita. En el campo 4, pues vamos a pintar aquí corderita, corindón, spinella, forsterita y enstatita, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos que unir? Tenemos que unir corindón con forsterita, ¿vale? Tenemos que unir estos dos. Y cordillera con forsterita. Esos dos. Y evidentemente, pues, corindón con cordillera, ¿vale? Y luego, pues, cordillera con enstatita y espinela con forsterita, ¿vale? Y la reacción, pues claramente es cordillera más espinela, ¿vale? Para dar corindón y forsterita. Y en el campo 5, pues, volvemos a pintar todas las fases. Enstatita y forsterita. Y tenemos que unir corindón con forsterita. Corindón con forsterita, que ya estaban unidos. Y enstatita con corindón. Así. Y ahora unimos cordillera con corindón, cordillera con enstatita y espinela con forsterita. Y así ya tenemos todo triángulos. Y la reacción vemos que es, pues, cordillera más forsterita, cordillera más forsterita, para dar enstatita más corindón, ¿de acuerdo? Esta sería la reacción. Y estos son la disposición de los triángulos, ¿vale? Y luego finalmente, pues, cuántas asociaciones invariantes vamos a tener, ¿vale? Entonces, bueno, pues, como en el punto invariante ya sabemos que el número de fases es 5, ahora tenemos que saber cuántas fases hay en cada campo invariante, ¿vale? Entonces, para eso, pues, seguimos con la regla de las fases y decimos que el número de fases, cuando f es igual a 2, pues es igual a componentes menos grados de libertad más 2. Los componentes siguen siendo 3. Los grados de libertad ahora son 2, que estamos en un campo divariante, más 2, ¿vale? Y entonces el número de fases sería 3 en el campo divariante, ¿vale? Por tanto, la fórmula combinatoria en este caso, pues es, vamos a llamarla D de divariante, ¿vale? Campo divariante, n sobre k, pero en este caso, bueno, n sigue siendo 5, pero k ahora es 3, ¿vale? Entonces esto es igual a 5 factorial partido por 3 factorial y 5 menos 3 factorial. Y esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 partido por 3 por 2 por 1. 5 menos 3, 2 por 1, 2 factorial, ¿vale? Y entonces 3 por 2 por 1 se va con 3 por 2 por 1 y nos queda 20, 5 por 4, 20, ¿vale? Partido por 2 es igual, 10. 10 asociaciones invariantes diferentes, ¿vale? Bivariantes, que, bueno, pues las podríamos contar y podríamos saber cuáles son, pues viendo los triángulos, pero eso no nos lo pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto pues ya estaría resuelta la pregunta 7, ¿de acuerdo? En general, bastante bien. Yo he visto que, bueno, pues muchos lo habéis resuelto bien, otros pues no habéis hecho bien el triángulo composicional, habéis elegido un ACF, otros habéis elegido bien el triángulo, pero no habéis hecho bien la proyección y entonces pues os sale la cordillerita un poco más en el centro y entonces pues parece que forma un triángulo y entonces habéis dicho que hay reacciones terminales
y así lo habéis reflejado luego en el diagrama de fases, pero pues no está bien. Sin embargo, ahí he valorado no solamente el resultado, sino el proceso. Entonces, como el proceso mental de los pasos que hay que seguir, pues los tenéis claros, ¿vale? Pues eso lo he puntuado bien, ¿vale? O sea, que no me he fijado en el resultado, sino en el proceso, ¿de acuerdo?